de la tarde con 1 minuto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que ha sido bastante helada y que hay precipitaciones todavía a esta hora de la tarde. Noticias de lunes en Duna, sí. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están todos ustedes? Obvio, porque hace frío, hay que decirlo. No terminó nevando de manera copiosa como se pensó en algún minuto, como lo podría haber sido el año pasado, pero hay lugares donde efectivamente, de hecho, hubo problemas, hay que decirlo. De hecho, ya la ONEMI durante la mañana hacía un balance de este fin de semana: 7.253 personas aisladas, 40 damnificadas y 21.000 clientes sin luz en distintas zonas del país, evidentemente, no solamente la región metropolitana. Así que igualmente el sistema frontal tuvo sus efectos y se está trabajando. No nos quedemos solamente en que Santiago finalmente lo amaneció nevado completamente. Recordemos que en 9 comunas se suspendieron las clases de manera de prevención, lo que evidentemente también muchos dijeron, bueno, ¿por qué? Había que hacerlo a prevenir antes que curar. La otra vez fue bastante más complejo. Oye, lluvia de noticias hemos tenido hoy día. Sí, súper activo, porque la temperatura está bien baja, pero la temperatura noticiosa bien alta, porque obviamente muchos, incluyo hay que decirlo, despertamos con la confirmación por parte del Vaticano de que el Papa Francisco aceptó la renuncia de, entre ellos, el obispo Juan Barros de Osorno. Digo Barros porque era obviamente la figura más controvertida, polémica en esta decisión que finalmente se toma por parte del Vaticano. Ya el viernes, si me recuerdo bien, se trascendía de la posibilidad de que antes de que llegara esta misión por segunda vez de Monseñor Chicluna y Jordi Bertomeu a Chile, específicamente el viaje que van a realizar a Osorno, se tendrían luces bien concretas con respecto a la salida de Juan Barros. Ya se daba por hecho. Finalmente el día de hoy se hace esta confirmación de que el obispo de Osorno deja este cargo, y también hay comentarios por parte del obispo Barros que vamos a estar comentando más adelante aquí en Noticias en Duna. No solamente fue Barros al que se le aceptó la renuncia. No solamente Barros, a 2 obispos más, así que bueno. Con saludarte, Cristian Carone. Claro. También vamos a estar contándoles de lo que está pasando en el caso Luxinger, porque condenaron a presidio perpetuo a Luis y José Tralcal en el marco de Luxinger, del caso Luxinger-Macay. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya habló respecto de este caso y dijo que es un duro golpe al terrorismo. Fueron palabras del ministro del Interior con respecto a esta sentencia que ha llamado bastante la atención. No solo eso, sino que también dictó la condena de 5 años para José Peralino en el marco de este emblemático caso que ya lleva unos años ya estando presente en la pauta noticiosa. Y con bastantes giros que ha tenido este caso. Recordemos con la absolución de los comuneros mapuches que estaban dentro de este grupo de eventuales culpables, entre ellos la Machi Francisca Linconao. Hoy día se leyó la sentencia entonces de presidio perpetuo para 2 de los involucrados y para José Peralino 5 años de cárcel. Hoy, y en materia judicial también brevemente, inició el juicio oral en contra de Natalia Compañón y Mauricio Valero en el denominado caso Cabal por una de las tantas aristas, pero esta, la de delitos tributarios y sobornos. Vamos a estar conversando un ratito más sobre esto, y también desde el gobierno se concretan anuncios. En este caso, el presidente Piñera presentó el proyecto de ley antiportonazos que busca endurecer las sanciones, las penas para aquel que roba un automóvil a través del método del portonazo, y también, y esta es la novedad, para quien recepta ya sea el vehículo o artículos robados en un automóvil. Esto de alguna manera para poner más mano dura, se ha dicho desde el gobierno, a este tipo de delitos que ha ido desgraciadamente en aumento en los últimos meses. Y en noticias internacionales, por supuesto, vamos a estar revisando los detalles de esta cumbre que se avecina entre Kim Jong-un y Donald Trump. Ya está todo listo. Hoy, hora chilena, a las 9 de la noche, vamos a tener noticias de este encuentro que va a marcar probablemente un precedente y va a también marcar la historia. Así que vamos a estar atentos a lo que vaya pasando con eso. Con la peor antesala, lo que fue la cumbre del G7, donde hay una foto que es maravillosa. La foto es súper clara, donde se muestra a Donald Trump sentado
medio taimado, podría decir alguno, con todos los líderes mundiales de los principales países desarrollados. Una foto que de hecho se viralizó el día que Donald Trump se va de esta cumbre del G7, que no firma también el acuerdo de los líderes, y que de hecho lo publicaron en el New York Times, bien grande, en uno de los periódicos más importantes del mundo. Está la foto de Donald Trump que, insisto, es la antesala para lo que fue su llegada a Singapur, donde va a tener esta cita histórica con el líder del régimen norcoreano. ¿Tendrá consecuencias? Bueno, lo vamos a estar viendo hoy día en Noticias en Duna. 1:06, partimos con los titulares. El Papa Francisco aceptó la renuncia de los obispos Juan Barros, Gonzalo Duarte y Cristian Caro. El reemplazante temporal de Barros en Osorno será Jorge Enrique Concha, bajo la figura de administrador apostólico. Juan Barros se pidió disculpas por sus limitaciones y lo que no pudo lograr tras confirmarse su salida de Osorno. El obispo emérito publicó un comunicado tras conocerse la decisión del Papa Francisco de aceptar su renuncia. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a presidio perpetuo a José y Luis Cetralcal por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. Además, José Peralino, el otro imputado declarado culpable, fue sentenciado a 5 años de cárcel. El gobierno presentó el proyecto de ley antiportonazos para igualar la sanción por robar y por receptar un auto. El texto lo firmó hoy el presidente Sebastián Piñera en una ceremonia en el Salón Mont Varas en La Moneda. Hoy día damos un paso más, que no es el primero ni va a ser el último, para darle mayor eficacia y contundencia a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, firmando la ley o el proyecto de ley antiportonazos, que es uno más de una serie de proyectos que nos van a permitir tener más herramientas, más instrumentos y más eficacia para devolverle a nuestros compatriotas lo que la delincuencia y el narcotráfico les han arrebatado, su derecho a vivir con mayor paz y con mayor seguridad. En otras noticias, Gerardo Varela descartó que la suspensión de clases en la región metropolitana haya sido exagerada, enfatizando que la meteorología no es una ciencia exacta. El ministro de Educación, aquí en Duna, aseguró que aún está en evaluación si los escolares retoman mañana las clases con normalidad. Esto es un tema que se manejó con cuidado el fin de semana. Yo estuve en la UNEMI el sábado. Se esperaban grandes nevazones en el sector alto de Santiago. Efectivamente se producen accidentes, porque más que la lluvia es la nieve. Y por eso Intendencia lo que hizo fue decidir la suspensión en las comunas altas de la precordillera de la región metropolitana. Y por supuesto se deja el criterio de cada región, cada intendente, en función de la realidad de la zona, ir definiendo. Pero sobre eso los sostenedores pueden decidir, y las municipalidades en muchos casos todavía son sostenedoras y pueden decidir no enviar a clase. Lo que genera una serie de problemas, porque nosotros alimentamos muchos niños con la JUNAEP, las mamás no tienen dónde dejar o los papás, digamos, dónde dejar a los hijos. Entonces, no es trivial la toma de decisiones. Yo diría que por defecto se trata de no suspender clases. O sea, la suspensión es más bien una decisión conservadora, digamos. En otras noticias les contamos que comenzó el juicio oral en contra de Natalia Compañón y Mauricio Valero en el denominado caso Cabal por delitos tributarios y soborno. El Ministerio Público pidió una pena de 4 años para la nuera de la ex presidenta Bachelet y de 8 para su socio. Y el tercer juzgado de garantía de Santiago mantuvo la medida de prisión preventiva contra Rafael Garay. La defensa solicitaba un cambio en la medida cautelar a arresto domiciliario total, producto de la buena conducta del ingeniero comercial y también los 19 meses que lleva en prisión preventiva. Heraldo Muñoz es el nuevo presidente del PPD. De esta forma, el exministro se impuso en las elecciones con un 53,8% de los votos, equivalente a 2.608 sufragios. Aires nuevos empiezan a soplar en nuestro Partido por la Democracia, y que es posible soñar con un Partido por la Democracia que responda a la gente, que atraiga a todos los que se han apartado de nuestro partido, que abogue por la igualdad, por la justicia social. Y ya lo comentábamos, más de 24.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico a nivel nacional tras el sistema frontal del fin de semana. Así lo confirmó esta mañana la ministra de Energía, Susana Jiménez, quien además precisó que 15.000 de dichos clientes se encuentran en la región metropolitana. Y un enorme socavón se registró en el camino entre Zapallar y Maitencillo. Desde la Gobernación Regional recomendaron a quienes usan esa vía utilizar la Ruta 5 Norte o Catapilco.
1:10, vamos al detalle de las principales informaciones de este lunes y por supuesto el primer punto que tenemos ahí es la confirmación por parte del Vaticano, decirlo bien, la confirmación por parte del Papa Francisco de que se acepta la renuncia del obispo Juan Barros, pero no solo él, también el arzobispo de Puerto Montt, Cristian Caro, y el obispo Gonzalo Duarte de Valparaíso. Son 3 entonces las renuncias que son aceptadas por el sumo pontífice. Recordemos que luego de estas reuniones, discusiones que se generaron entre los 34 obispos allá en Roma, finalmente la conferencia episcopal confirma de que todos los cargos de los obispos quedan a disposición. Hay una cierta discusión con respecto a cuál es la diferencia entre dejar el cargo a disposición y renuncia, porque ellos seguían ejerciendo su labor como obispos, pero finalmente termina siendo ratificado por el Papa Francisco. ¿Serán las únicas renuncias que se va a aceptar? Según los expertos, no. Podrían haber más renuncias que va a aceptar, pero evidentemente que en la primera, si es que es la primera, evidentemente, aparezca el nombre de Juan Barros, tiene mucho que decir por la situación que se ha dado, por las acusaciones de encubrimiento de los crímenes del sacerdote Fernando Karadima por parte de él, y también Gonzalo Duarte se ha hablado en su minuto, y por otro lado, lo que va a ser la visita de Monseñor Charchic Luna y Jordi Bertomeu. Que se avecina. Llegan mañana, de hecho, ya para las 4 de la tarde hay concertada un punto de prensa donde el arzobispo de Malta va a entregar los objetivos, las razones de por qué esta nueva visita, que se va a concretar en Osorno el fin de semana. Eso va a ser el día de mañana en la tarde, y evidentemente ya la confirmación el día de hoy, lunes, que se acepta la renuncia de Juan Barros, no deja de ser relevante, de alguna manera poniendo una línea temporal de lo que han sido los distintos hitos que se han dado desde que, podríamos decir, el Papa Francisco vino en visita pastoral a nuestro país, donde tuvo declaraciones que luego se desdijo, y termina con esta reunión con todos los obispos de Chile en Roma. ¿Y sabes quién sacó la voz al respecto? Sí. Juan Barros. Juan Barros. El propio Juan Barros, que ahora es obispo emérito, emitió un comunicado en el que pidió disculpas por sus limitaciones y porque no pudo lograr ciertas cosas. En este medio publicó lo que él pide disculpas de alguna forma, habla un poco y da también una señal de buenos deseos a lo que se viene de aquí en adelante en cuanto a la iglesia chilena. Pero también recordemos que todo se da en medio de las acciones concretas que el pontífice prometió en el corto, mediano y largo plazo. Estas ya son de corto plazo, y también se espera, como tú decías, Nico, que Charles Chicluna y Bertomeu lleguen ya mañana durante la tarde a nuestro país. Van a estar en Santiago, después se van a ir a Osorno para seguir investigando los casos de abusos al interior de la iglesia. Un caso que por supuesto no pasa desapercibido, pero que recién está comenzando. Y recordemos también el contexto de una diócesis de Osorno que está súper dividida entre aquellos quienes apoyaban lo que era la figura del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, y aquellos que criticaron su presencia debido a las acusaciones de encubrimiento de los distintos casos de abuso sexual, de poder y conciencia por parte de Fernando Karadima. Así que evidentemente la llegada de estos dos prelados va a ser bien importante. Alguna de las frases brevemente que apunta Barros en esta carta que envió tras conocerse la decisión del Vaticano. Les pido con humildad que me disculpen por mis limitaciones y lo que no pude lograr. El Padre misericordioso del cielo nos ayude a todos para mejorar, para amar en todo. Nuestras vidas están en las manos de Dios, que conoce nuestras conciencias y las acciones de cada uno en este complejo tiempo que nos tocó vivir. Esa solamente es parte de las frases que por supuesto usted puede revisar en tuna.cl de esta carta que emitió el obispo Juan Barros en lo que fue la noticia del día. Recordemos, no solamente él se le aceptó la renuncia, sino también a 2 arzobispos más de nuestro país. Oye, yendo a otros temas también, destacar lo que pasó hoy en Temuco, porque durante la mañana el Tribunal Oral lo Penal de Temuco leyeron la audiencia de sentencia contra 3 condenados en el marco del caso Luxinger-Macay. En la instancia se condenó a presidio perpetuo a Luis y José Tralcal, mientras que a 5 años a José Peralino, pena que podrán cumplir bajo libertad vigilada, considerando su colaboración como delator compensado. Es parte de esta audiencia que se dio durante la mañana y que por supuesto no ha dejado indiferente a nadie. Incluso tras la audiencia, el fiscal regional Cristian
Cristian Paredes manifestó su conformidad con esta sentencia. Dice, nunca antes personas involucradas en un hecho tan grave como este habían sido condenadas a una pena de presidio perpetuo, aseguró el fiscal regional Cristian Paredes, que se mostró bastante conforme con esta sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Temuco. Claro, una situación que hay que destacar ahí y poner en el punto es la de José Peralino Huinca, que va a tener 5 años, pero de bajo libertad vigilada. Esto porque él fue el delator compensado, es decir, quien entregó antecedentes al Ministerio Público con respecto a lo que se estaba investigando, con respecto a la muerte, a la quema de la vivienda del matrimonio Luxinger-Macay. Y esto también en el contexto, recordar que el 5 de mayo pasado fueron imputados estas 3 personas por los cargos de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista. En su minuto el tema de carácter terrorista fue relevante porque de alguna manera había controversia y había una recalificación del delito que evidentemente termina con este presidio perpetuo para los 2 hermanos Tralcal. Y se revertía también a la absolución de 11 imputados, entre ellos la Machi Francisca Linconao, es decir, de estos 11 quedan 3 con penas. Fue la decisión entonces del tribunal y que se conoce el día de hoy cuando se lee la sentencia. Evidentemente el caso Luxinger-Macay es emblemático, ha marcado también las críticas por parte de distintos sectores, no solamente a nivel nacional, sino también en la Araucanía, con respecto a un lado y otro. También lo que fue parte de toda la compleja situación que se vive con respecto a Carabineros, me refiero a la operación Huracán. No es el mismo caso, evidentemente, pero cuando se saben de los problemas de la operación Huracán con respecto a la quema de camiones y investigaciones donde se habrían inventado elementos probatorios, lo primero que saltó aquí fue qué iba a pasar con las personas que estaban acusadas por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. De alguna manera, ese caso en particular de la quema de camiones podía ir generando un efecto dominó sobre otros casos que se han revisado en la Araucanía. Finalmente no termina así y se da esta pena para 3 de los imputados por la muerte del matrimonio allá en la región de la Araucanía. Y también siguiendo con temas relacionados a la delincuencia y al combate de esta, bueno, en el Palacio de la Moneda hoy el presidente Sebastián Piñera firmó este proyecto de ley antiportonazos que estaba siendo esperado, lo anunció, recordemos, en el discurso del 1 de junio y el envío ya había sido comprometido. Bueno, hoy día finalmente confirmó que el objetivo que tiene este proyecto que envía el presidente tiene como objetivo endurecer las penas de los delitos de robo y receptación también de vehículos motorizados. Es decir, si una persona comete un portonazo, se roba un auto y otra persona compra ese auto o lo recepciona, va a tener la misma pena que la persona que cometió el delito. Eso es básicamente lo que anuncia hoy el presidente Sebastián Piñera con esta ley antiportonazos que endurece las penas para este tipo de delitos que ha sido bastante comentado y ha ido en aumento. Así es, y no es menor a una pena de presidio mayor en su grado mínimo, estamos hablando de 5 años y un día a 10 años, en el caso de la persona que roba el vehículo, pero también la persona que recibe el vehículo. Ahí, evidentemente, si esto pasa a ser ley, habrá que ver cuál va a ser la implementación, porque muchas veces el que recibe el vehículo podría acusar que hubo desconocimiento de que fuera robado. Eso es un tema, evidentemente, que tiene que estar considerado dentro de la discusión legislativa. Es un proyecto de ley que entra con urgencia simple, si no me equivoco, y que fue parte también de los anuncios por parte del presidente Piñera en la cuenta pública del 1 de junio con respecto al punto de la seguridad. Uno era la ley antiportonazos, pero también lo que está generando bastante discusión es la posibilidad de modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente. Sí, que estuvimos hablando también el viernes. El viernes, a raíz de varios casos, por supuesto, donde han sido involucrados jóvenes, niños en este caso, y que el gobierno ha dicho, el mismo ministro del Interior, Andrés Chadwick, que buscan endurecer las penas, especialmente por los casos donde hay reincidencia. Es un punto relacionado, no está dentro de la ley antiportonazos, pero si uno lo piensa también podría estar ahí involucrado. Oye, 1:19, vamos de inmediato a noticias internacionales aquí, en Noticias Central. Estados Unidos planea ofrecer garantías de seguridad sin precedentes a Corea del Norte. Sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo no quiso confirmar si entre esas medidas está la retirada o reducción de las tropas norteamericanas en la península coreana. Estados Unidos bajó el perfil a las tensiones generadas tras la cumbre del G7, aclarando que la relación con sus aliados seguirá siendo sólida.
Mike Pompeo, secretario de Estado, afirmó no estar preocupado de lo que puede ocurrir tras la serie de diferencias manifestadas entre el presidente Trump y el resto de los líderes presentes. Un hombre se atrincheró en un departamento con 4 niños como rehenes en Orlando, Estados Unidos. El incidente fue reportado a la policía por la pareja del sospechoso que logró escapar de la vivienda. El expresidente Ricardo Martinelli llegó a Panamá tras ser extraditado por Estados Unidos. El exmandatario debería comparecer este lunes en una audiencia de control de legalidad en la Corte Suprema por escuchas telefónicas. Y finalmente España recibirá la embarcación con más de 600 inmigrantes a bordo que Italia rechazó. Esto luego de que el nuevo ministro del Interior italiano no permitiera este desembarque. Oye, 1:21 y hablamos también de lo que va a ser esta cita histórica entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur. Ellos ya se encuentran en este complejo lleno de seguridad, súper fastuoso, donde evidentemente podrían haber varias novedades. ¿Qué puede entregar a Estados Unidos? ¿Qué puede negociar Corea del Norte? ¿Cómo afecta, para bien o para mal, la posición de Trump en esta negociación con lo que sucedió en el G7? Vamos a conversar sobre eso. Ya estamos en contacto con Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, con un poquito de frío, pero con gusto conversar con ustedes. Sí, está helado. ¿Cómo estará en Singapur? Bueno, en Singapur es el lugar del cual todo el mundo está hablando. Sí. Me parece a mí que hay que tratar de moderar ciertas expectativas. Yo he escuchado muchos comentarios en torno a que, bueno, es cierto, esta es una cumbre histórica, es una cumbre nunca antes vista. Si bien Bill Clinton y en alguna medida también Barack Obama intentaron acercamientos con Corea del Norte, nunca antes las máximas autoridades de ambos países desde la Guerra de Corea se habían reunido, pero creo yo de que hay que tener mucho cuidado en términos de suponer de que esta reunión va a marcar un antes y un después. Y esto por 2 razones que voy a tratar de desarrollar de manera breve. Una, porque las posiciones de entrada en la negociación son realmente muy separadas. Ambos países han hablado de desnuclearización, pero cuando uno define exactamente qué es lo que entienden por desnuclearización, están entendiendo cosas distintas. Desde el punto de vista de Estados Unidos, que Corea del Norte unilateralmente renuncie a su programa nuclear. Desde el punto de vista de Pyongyang, que haya una garantía de que no habrán armas nucleares en toda la península, incluyendo las norteamericanas. Yo creo que esa es una distancia insalvable. Y tal vez lo segundo tiene que ver con la incertidumbre. Donald Trump ha dado muestras de enorme incertidumbre, ha dado muestras de ser muy testarudo también en sus propias posiciones. Yo los escuchaba ahora recién el comentario respecto al G7, marca también cierta predisposición de Trump a tratar de salirse con la suya, y por lo tanto creo yo que hay una probabilidad mayor, me parece a mí, de que el día de mañana estemos hablando más bien de un fracaso de la cumbre antes que de un éxito. A ver, algunas líneas que ya dio en su minuto Mike Pompeo. Se le preguntaba cuáles eran las garantías o finalmente la negociación y lo que podría entregar Estados Unidos. Hay que considerar que hay más de 28.000 soldados norteamericanos en las cercanías de Corea del Norte. Estamos hablando de Corea del Sur. Se habla de la posibilidad de la reducción de esas tropas. ¿Eso podría ser un buen punto de partida o más bien no podría significar mucho? ¿Qué crees tú? A ver, mira, puede significar un punto de partida en la medida en que el compromiso sea real y sea verificable. En otras palabras, Estados Unidos puede decir, sí, mira, tenemos la intención de reducir nuestras tropas, pero pateamos un poquito la decisión hacia adelante. Esto ha ocurrido muchas veces. Decisiones que son complejas se traslapan para otro tipo de gobierno, para años en posterioridad, y eso quiere decir entonces que nadie se casa realmente con el problema. Yo creo que Corea del Norte es posible que pueda pedir eso a los norteamericanos, pero me parece que los norteamericanos no van a ceder en torno a la posición estratégica que hoy día tienen en Corea del Sur. Por eso también es tan difícil congeniar finalmente estas posiciones. Guido, ¿quién crees tú que gana más al sentarse a negociar en esta mesa? ¿Donald Trump o Kim Jong-un? Porque también puede ser que cada uno interprete el significado de la desnuclearización, que es uno de los puntos principales, de manera diferente. ¿Quién puede ganar más con esta reunión? La pregunta es interesante porque también depende de definir qué se entiende por ganar, y también depende de definir cómo la narrativa posterior a la negociación va a tratar de encauzarse tanto por Corea del Norte como por Corea del Sur. Acá no hay que olvidar de que acá hay muchos mecanismos de propaganda que se están activando de manera tal de hacer aparecer al adversario más intransigente de lo que realmente es. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Corea del Norte, sobre todo si uno se fija en su audiencia, la audiencia interna de Corea del Norte, el solo hecho de ya obtener una reunión con Trump,
de mostrarse como negociando con un estatus similar y en una situación un poco de equivalencia, aun cuando no vaya a fructificar potencialmente la negociación, ya es un triunfo para Kim Jong-un. Y en el caso de que Donald Trump logre extraer algún tipo de concesiones para Corea del Norte, puede reflejarlo, puede representarlo, puede interpretarlo para su propia audiencia norteamericana y tal vez también para el sistema internacional como una suerte de triunfo. El punto se encuentra básicamente, creo yo, en los detalles. Si hay una declaración conjunta el día de mañana, esa declaración conjunta va a tomar distintas interpretaciones dependiendo del actor y por lo tanto cada uno va a querer salir como triunfador. Yo creo que hoy día la mano ganadora la está llevando Pyongyang. Guido, para terminar esta entrevista, tenemos la situación del G7, una foto que es bien gráfica de la posición que tuvieron los principales líderes del mundo con Donald Trump. Finalmente él ni siquiera ratifica, ni siquiera conversa con lo que es la declaración conjunta de los líderes. ¿Eso marcó también un punto de diferencia para la llegada a esta cita histórica con Kim Jong-un? ¿Tiene algún efecto? Yo creo que puede tener un efecto, sobre todo desde el punto de vista de cómo esa reunión del G7 es interpretada por Corea del Norte. En otras palabras, Corea del Norte ve que justo antes de la reunión en Singapur se encuentra acá Donald Trump haciendo exigencias realmente irracionales a sus socios más cercanos. Entonces eso es muy interesante porque si a sus socios más cercanos, con los cuales históricamente han tenido alianzas tan relevantes, con los cuales combatieron incluso en la Segunda Guerra Mundial, está haciendo ese tipo de exigencia y lo está tratando de esa forma, hay que recordar la declaración al primer ministro Trudeau canadiense, que es muy fuerte desde el punto de vista de Trump. La pregunta es, bueno, los coreanos pensarán que será algo semejante o será algo peor. Y toda la historia demuestra básicamente que es algo peor. Si a los socios los trata así, la pregunta es, bueno, ¿cómo me van a tratar a mí? Por supuesto. Bueno, Guido Larsson, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Gracias, Guido, que estés bien. Nos quedan algunos minutos. Vamos de inmediato para revisar también las noticias del deporte aquí, en Noticias en Duna. Felipe Mora ocupará el lugar de Nicolás Castillo en Pumas. El atacante chileno, que había sido declarado transferible por Cruz Azul, firmó contrato por el equipo universitario y será compañero de Martín Rodríguez y Marcelo Díaz. Alexis Sánchez entró al top 100 de los jugadores más costosos de las principales ligas europeas, en un ranking que se basó en edad, rendimiento y término de contrato. El tocopillano se ubicó en el puesto 33 con un valor de 108.56 millones de dólares. Franco Udelka debutó con un triunfo en la banca de la Universidad de Chile. Los azules se impusieron por 4-1 ante La Serena en su debut en Copa Chile. Revisamos y saludamos, por supuesto, a nuestros auspiciadores como todos los días. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido por su calidad de servicio y compromiso con sus clientes. Esta vez ganó el primer lugar del Praxis Experience Index 2018 para el sector banca, Grupo A de Experiencias de Excelencia. Bienvenidos a descubrir una nueva forma de ver las cosas, bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Brevemente les contamos que mañana va a estar bastante helada la jornada. Temperaturas bajo cero y probablemente las heladas van a ser un pavimento bien peligroso, así que hay que preocuparse y manejar con precaución. Ir con tiempo y abrigarse. 1:29 ya, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan nuestra sintonía. Como siempre, vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.